Dios les bendiga, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer, es un privilegio estar una vez más juntamente con todos vosotros compartiendo la bendita palabra del Señor. Pero no antes, sino yo les invito que juntamente conmigo hagamos una oración dándole gracias a Dios por su palabra, que Él nos guíe, que Él nos ilumine a través del Espíritu Santo para que podamos entender, que podamos comprender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo le invito a que cierre sus ojos juntamente conmigo y hagamos una oración delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos permites, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor, en oración, dándote gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y no a cada mañana. Gracias, Señor, te damos, Señor, en este día, por cada uno de nosotros, por nuestras vidas, y al mismo tiempo, Padre, te pedimos que tú nos ilumines, Señor, que tú, Señor, nos des sabiduría, nos des entendimiento, que tú nos des discernimiento de tu palabra, que podamos atesorar, Señor, tu palabra en nuestro corazón, Señor, y poderla llevar por obra. Gracias, Señor. En este tiempo te pido, Señor, toca nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Todo estorbo, Señor, que se ha apartado. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Fíjense que algunos eruditos, ¿verdad? Desde hace tiempo atrás, han mencionado, y no solamente porque lo mencionen, solamente porque ellos quieren mencionarlo, sino simple y sencillamente porque también está escrito en la palabra. También está escrito de que en estos tiempos, en los tiempos finales, vendría la apostasía. Pero la apostasía no se da solamente de la noche a la mañana, de decir, es que ya este hombre pregonaba el evangelio de Jesús, de Jesucristo, pero ahora ya apostató, ya se apartó. Eso lo hacía ayer pregonaba y hoy ya se apartó. No, es un proceso. Es un proceso que va poco a poco. Y sin darnos cuenta, mucha gente poco a poco se va apartando, se va alejando, hasta que llega el tiempo de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apartarse de Dios. Negar la fe. Entonces vemos, ¿verdad?, que muchos eruditos mencionan y dicen que hay un problema dentro de la iglesia de Jesucristo. Una joya que se ha perdido en la iglesia. ¿Cuál es esa joya que se ha perdido y se ha estado perdiendo dentro de la iglesia? Esa joya se llama la oración. En Mateo 26, capítulo 41, dice el Señor Jesucristo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y habla verdad y lo está dando es un mandamiento, es algo imperativo que lo está mencionando el Señor. Velad y orad. Es algo imperativo. Y dice que velad implica no dormir, no estar distraído, sino estar atento a lo que está sucediendo, especialmente a las tentaciones o a los peligros espirituales. Y nosotros, como creyentes, como iglesia de Cristo, muchas veces no nos damos cuenta del peligro espiritual que viene a nuestras vidas cuando nosotros no estamos alerta, no estamos velando. En el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, cuando por ejemplo los atalayas que menciona la Escritura, ¿qué eran los atalayas? Eran los vigilantes del pueblo. Se subían a las torres y estaban vigilando que no vinieran sus enemigos a atacarlos. Y si veían que venían sus enemigos a atacarlos, ¿qué hacían ellos? Agarraban el cuerno del carnero, el shofar, y lo empezaban a tocar. Y el pueblo ya sabía, dependiendo del sonido que venía de ese shofar, ya sabía que venían los enemigos a atacar. ¿Y qué hacía el pueblo? Se disponía para la guerra. Los guerreros se disponían para pelear, a prepararse. Precisamente dice, implica que velemos, implica que no estemos durmiendo, que no estemos distraídos. Muchas veces la vida, la tecnología,
Las cosas modernas hoy en día acaparan nuestra atención, atraen nuestra atención, y eso hace que nosotros permanezcamos distraídos. No en las cosas que realmente nosotros tenemos que poner atención. Si no ponemos atención a cosas que son vanas, que son pasajeras, que son transitorias. Orar implica comunicarse con Dios, pedir su ayuda, su guía, para no caer en pecado y para poder resistir las pruebas. Y sin embargo, hoy en día la iglesia de Jesucristo, una de las cosas que ha estado perdiendo es la oración. La pregunta es, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros muchas veces dejamos de orar? ¿Por qué muchas veces nosotros dejamos de comunicarnos con nuestro Creador? ¿Cuál es la razón y cuál es el motivo por el cual nosotros nos olvidamos? Decimos que somos creyentes, decimos que somos cristianos, decimos que somos hijos de Dios, pero sin embargo, eso solamente lo llevamos como un cliché, solamente lo llevamos como un título, algo que está colgado en la pared, pero realmente eso no lo practicamos, no lo vivimos. Precisamente el Señor, nuevamente, Mateo 26:41 dice, velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjense que muchas veces nosotros relacionamos la tentación solamente, por ejemplo, el hombre relaciona la tentación con una mujer. Ay, es que me gustó esa mujer y con esa mujer pues caí, me resbalé. Y viceversa, la mujer relaciona muchas veces la tentación solamente con el hombre. Es que me gustó ese hombre y pues obviamente me ganó la tentación y caí. Pero no solamente se refiere a eso. Muchas veces la tentación viene cuando dejamos de orar. ¿Qué es más tentable para usted, hermano? Tener 5, 10 minutos, 15 minutos de oración en privado, delante de Dios, o tener 1 hora, 2 horas metido en su teléfono, en su tablet, en su iPod, lo que sea. 1 hora, 2 horas, 3 horas metidos en ese teléfono, pero no tenemos el tiempo, ni 5 ni 10 minutos para tener comunión con nuestro Dios, para poder hablar con nuestro Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día en el cuerpo de Cristo. Precisamente nosotros analizamos la iglesia. Nosotros podemos analizar y ver de una manera espiritual la iglesia, cómo es que se está moviendo en el espíritu, cómo que se está desarrollando, cómo es lo que está fluyendo. Y muchas veces nosotros al analizar todo esto podemos darnos cuenta que hay un factor, lo podemos decir de esta manera, un factor negativo, que es la falta de oración. Porque nosotros solamente estamos acostumbrados a el día domingo es día de servicio, y en el servicio pues obviamente porque pues al lado está mi hermano, está mi hermana, está mi pastor viéndome, y para que no me diga nada pues voy a hacer como que oro, o si oro voy a levantar las manos porque el ministro de alabanza me está diciendo que levante las manos, o voy a aplaudir porque me están animando a aplaudir. Pero realmente, ¿sientes eso en tu corazón? ¿Sientes el deseo realmente de hacer estas cosas? ¿O solamente porque el hermano te lo está pidiendo y tú, porque eres una persona ética, una persona muy culta, pues lo haces? Pero dentro de nosotros, ¿realmente está el deseo de hacerlo? Por eso el apóstol Pablo, una vez más, ¿verdad?, habla y dice, pruébese cada uno a sí mismo. Yo quiero reiterar y quiero hacer una connotación. Esto, hermano, no es para condenación, no es para que usted, para que yo nos sintamos condenados, sino es más para estimularnos a que busquemos a Dios en oración, que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Yo les hacía una pregunta, ¿qué es lo que hace o por qué nosotros nos olvidamos de orar? ¿Cuál es lo que a ti te hace que
te olvide orar, que se hace que tú busques de Dios. Muchas veces nosotros ponemos como pretexto, es que yo trabajo. Y es cierto, la mayoría de nosotros trabajamos. Es que yo estoy ocupado en otras cosas. Y generalmente todos tenemos algo que hacer. Todos tenemos obligaciones. No solamente el pastor, no solamente el hermano, no solamente el ministro. Es que yo no soy el pastor y pues yo no soy el llamado. Mi llamado no es a pastorear, mi llamado no es a orar. La obligación de orar por mí es del pastor, es de quien me precede. Pero sin embargo nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Cada quien es responsable delante de Dios en tener su comunión. Y miren, viene a mi mente la parábola de las 10 vírgenes. 5 insensatas y 5 prudentes. Y dice que las que estaban llenas, que su lámpara estaba llena, eran las sensatas. Pero la pregunta es, ¿por qué ellas mantenían su lámpara llena de aceite? Simple y sencillamente porque tenían comunión con Dios. Porque estaban llenas de la presencia de Dios. El Espíritu Santo estaba sobre de ellas. Y las insensatas, ¿qué le dijeron? Pásenme, denos de su aceite que ustedes tienen. ¿Y qué le dijeron? No te podemos, porque si te damos a ti, se nos va a acabar. ¿Y todos? No. Entonces, esto habla de que es personal. No solamente es obligación del pastor, no solamente es obligación del ministro de alabanza, no solamente es obligación del anciano, no. Esto es algo que a todos y cada uno de nosotros nos compete. Por eso el Señor Jesucristo hablando, no le dijo, tú Pedro vas a orar, tú Juan vas a velar. No, lo está generalizando. Velad, orad y velad. Y vemos, ¿verdad?, cómo eso es sorprendente. Para muchos, la oración es algo que no tiene relevancia. Si yo oro, está bien. Y si no oro, está bien. No hay nada relevante en eso. Pero para muchos es algo fervoroso el orar. Por un lado es sorprendente, pero al mismo tiempo es deprimente. Es sorprendente para aquellos que realmente con todo su corazón, con todo su alma, con su mente, buscan a Dios. Eso es sorprendente. Pero es deprimente para aquellos que realmente dicen buscar a Dios, pero simple y sencillamente no hay una actitud de comunión. Ahora, otra de las cosas que nosotros podemos entender, y eso es bien cierto, que la oración no es que llegue de manera natural a nosotros. No es algo como, por ejemplo, yo les ponía el ejemplo de que nos manteníamos en el teléfono 1 hora, 2 horas. No es algo natural la oración que llegue, sino que algo para nosotros, algo natural es que nos mantengamos 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hay quienes se desviven y pasan toda la noche en vela viendo el teléfono, pero sin embargo tienen 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos para darle gracias al Creador. No. Entonces vemos que la oración no es algo que llegue de manera natural, sino que es algo que nosotros tenemos que estar estimulando. La iglesia ha dejado de orar y yo les decía, vale la pena preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué ha dejado de orar? ¿Usted alguna vez se ha preguntado ¿por qué yo he dejado de orar? ¿Qué es lo que a mí me motiva el dejar la oración? Si nosotros sabemos que la oración es realmente lo que nos comunica directamente con Dios, la que nos permite platicar. Yo le decía, ¿verdad?, que la oración implica comunicarse con Dios, es hablar con Dios.
es pedir su ayuda y su guía para no caer en pecado o en las tentaciones. Pero lo más deprimente que nosotros, la iglesia de Cristo, que en los tiempos de bonanza, cuando todo marcha sobre ruedas, como comúnmente se dice, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de darle gracias a Dios, nos olvidamos de darle gracias a Dios al levantarnos en la hora de almorzar, de desayunar, de la cena, la merienda. ¿Por qué? Porque para nosotros ya es algo normal, algo natural, algo que ya lo tenemos que hacer, pero sin embargo no nos acordamos de darle gracias a Dios. Pero sí nos acordamos de pedirle a Dios, de orarle a Dios. ¿Saben cuándo? Cuando hay dificultades. Y sobre todo cuando hay dificultades que son muy graves. Usted ha visto a algunas personas que en un momento determinado están pasando por circunstancias tal vez de salud, tal vez económicas, tal vez conyugales. Y entonces en esos momentos, en esos tiempos, nosotros sí nos acordamos de orar. Señor, ayúdame, provéeme, sáname. Sé tú mi juez, sé tú mi ayuda. Esto viene a mi memoria en el año 2001, cuando los ataques a las Torres Gemelas, cuando los aviones chocaron las Torres Gemelas. Es más, no les puedo decir un día después, horas después de que esto sucedió, todas las iglesias completamente llenas. Y los servicios de oración estaban fervorosos, clamando a Dios. ¿Por qué? Porque había pasado una tragedia. ¿Por qué? Porque la gente tenía mucho miedo, tenía mucho temor, vivían en incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Y la única manera, y quien tenía la respuesta era el creador del universo. Y la gente abarrotaba las congregaciones. Los servicios de oración, fervorosos. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo y poco a poco el compromiso fue diluyéndose. Nosotros vemos entonces, ¿verdad?, que la sociedad ha ido desarrollándose tecnológicamente. Y como se ha ido desarrollando tecnológicamente, los problemas que la sociedad anterior o las sociedades anteriores tenían, hoy nosotros ya no los tenemos. ¿Por qué? Porque tecnológicamente estamos más desarrollados. Podemos ver en el tiempo cuando, por ejemplo, todavía no existía la vacuna de la rabia, contra la rabia. ¿Qué hacía la gente? Pues tenía ese problema, ¿no? Que mucha gente se moría de la rabia. Pero con la tecnología, con los avances tecnológicos, los avances médicos, alguien puede contraer esa enfermedad y puede ser tratada. Y así ha sido. Nosotros vemos, ¿verdad? Poco a poco podemos decir, no, pues es que, ¿para qué voy a orar? Si la tecnología, si el desarrollo está avanzando. Cuando nosotros tenemos enfermedades, ¿qué hacemos? En lugar de ir y consultar al Creador, al Todopoderoso, lo primero que vamos es, doctor, tengo esto. Y el doctor te da el medicamento, te receta el medicamento y tú compras el medicamento. Y lo primero que hacemos, fíjense, lo primero que hacemos es quejarnos del precio, del valor del medicamento. Es que este medicamento es caro. ¿Y por qué no le damos gracias a Dios? Porque Él fue quien proveyó, te proveyó para poder pagar ese medicamento, aunque sea caro. Te dio la provisión para que tú puedas comprar, para que tú puedas pagar ese medicamento. Y sin embargo nosotros lo que hacemos es, ay, qué caro el medicamento.
Y muchas veces llegamos y doctor, muchas gracias por atenderme, gracias por recetarme el medicamento, por prescribirme el medicamento, mire ya estoy bien. ¿Y por qué no? Lo hacemos con Dios, quien es que provee todas las cosas, quien es que provee todo. Mucha gente hoy en día, con esto de las guerras que está sucediendo en el mundo, nosotros aquí, hoy en día, no lo estamos viviendo. Pero en Ucrania, en Israel, en todos esos lugares donde hay guerras, donde hay conflictos, donde hay persecuciones, la mayoría de los creyentes todos los días están rogándole a Dios: guárdanos, protégenos, líbranos. Que seamos, Señor, que seamos recibidos en tu gloria si tenemos que pasar este tiempo de transición. ¿Y ellos por qué lo están haciendo? Porque están pasando por conflictos. Y nosotros que estamos aquí, que no tenemos los mismos conflictos que ellos tienen, obviamente, ¿qué necesidad de acercarnos a Dios? ¿Para qué rogarle? ¿Para qué pedirle? Si todo está bien, si tengo trabajo, tengo un buen hogar, tengo techo, ¿para qué le pido a Dios? Viene también a mi memoria, ¿verdad? Cuando Jesús sana a los 10 leprosos, y de esos 10 leprosos, solo uno regresó. Y dice la escritura que regresó y se arrodilló y le dio gracias. Gracias por haberlo sanado. Y Jesús dijo: ¿qué? ¿Acaso no eran 10? Sí, eran 10. ¿Y dónde están los otros 9? La ingratitud. La ingratitud que nosotros, ¿verdad?, muchas veces manifestamos. Dios nos da todo, Dios nos provee todo, pero sin embargo, nosotros como que somos muy merecedores, que somos muy buenos para alcanzar la misericordia de Dios, que somos muy buenos para alcanzar la gracia de Dios. Yo soy merecedor de la gracia de Dios, yo soy merecedor de la misericordia de Dios. Y sin embargo, miren, de 10, solo uno, dice la escritura, se arrodilló y le dio gracias a Jesús. La pregunta es si yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios o que Dios haga mi voluntad. Vamos a leer Mateo capítulo 7. Evangelio según San Mateo capítulo 7. Del versículo 7 al versículo 11. Mateo capítulo 7 del versículo 7 al 11 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y el texto, ¿verdad? El Señor hace una invitación. Él nos está haciendo una invitación. Pedid. Y cuando su hijo a usted el que tiene a sus padres, le pide algo, ¿de qué manera se los pide? ¿Por señas? Cuando su hijo le está pidiendo algo a usted, ¿cómo se lo pide? A veces ni esperamos que nos pidan, nosotros de nuestra iniciativa estamos por él. Sí, pero sin embargo su hijo le dice: mamá, papá, quiero esto, mamá, papá, necesito esto. Se está expresando, está teniendo comunión.
Por eso dice, pidan. Te está invitando, pide, busca, llama. Y dice, y tu Padre que está en los cielos, Él, si nosotros siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Dice la Escritura que si Él dio a su Hijo, ¿cómo no ha de darnos todas las cosas? Si dio a su Hijo único, ¿cómo no ha de darnos todas las cosas? El problema es que nosotros no pedimos. El problema de nosotros es que no llamamos. El problema de nosotros es que no buscamos. Y muchas veces decimos, es que como que Dios ya no me responde mi oración. Como que Dios ya se olvidó de mí. Como que Dios está beneficiando a otros, pero menos a mí. ¿Tú crees eso? Si Dios dio a su Hijo por ti, por mí, ¿tú crees que Él se va a olvidar de ti? Fíjense lo que dice Santiago, capítulo 4. La carta o la epístola Santiago. Capítulo 4, versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces muchas veces fíjense que Dios no escucha nuestra oración. ¿Y saben por qué? O mejor dicho, no es que no la escuche. Corrijo. No responde nuestra oración. ¿Saben por qué? Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Alguna vez usted de niño, no sé, por ejemplo, yo le puedo mencionar solamente como un ejemplo? A mí me gustan mucho los carros deportivos, los superdeportivos. Desde muy niño siempre me han llamado la atención. Y cuando llegué al Evangelio le decía al Señor, Señor, por favor, dame un carro. Yo quiero tener un carro de esos. A mí me gustan esos carros. Yo quiero tener uno de esos. Y además decía, Señor, mira, yo quiero tener una casa como esa. Esa casa está muy bonita, preciosa. Y yo le pedía. Pero ¿saben qué? Él decía, no. ¿Sabes por qué? Porque no estás pidiendo. Porque lo que tú estás pidiendo, dice, es para gastarlos en tus deleites. ¿Quién sabe si tú de aquí a mañana, si aquí ha pasado, ese carro que yo te doy, tú le aceleras lo más que se pueda y ahí te vas a estampar y ahí vas a quedar? Por eso no te lo doy. ¿Quién sabe que esa casa que tú tienes te vas a sentir súper orgulloso, súper prepotente, y esa soberbia te va a hacer perderte? Mejor no te la doy. Y muchas veces, ¿verdad? Decimos, es que Dios no contesta, no oye mi oración. Y entonces, si no oye mi oración, ¿para qué orar? ¿Para qué voy a orar si Dios no contesta mi oración? Le he estado pidiendo tanto tiempo que me sane, tanto tiempo que me provea, tanto tiempo que me ayude, y sin embargo, no responde. Y esto lo he aprendido hace poco. Un pastor muy conocido de aquí lo dijo de esta manera: si Dios no te ha respondido, esa es su respuesta. Simple y sencillamente. Te está diciendo que no. Simple y sencillamente. Te está diciendo que no. Y ves, muchas veces nosotros oramos, ¿verdad?
nosotros perdimos, no, pues es que yo quiero tener esto, pero ¿cuál es el propósito? ¿Glorificar y exaltar el nombre de Dios, el nombre de Jesús? ¿O glorificar mi vida y exaltar mi nombre? Como en el tiempo de la Torre de Babel. Hagámonos un nombre. Les mencionaba anteriormente que en nuestro corazón, en nuestra vida no pueden reinar dos señores. Imposible. Les mencionaba un ejemplo, la física. Que un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio. En el corazón no puede haber dos señores. O es Jesús o eres tú. No puede haber más. Sin embargo, nosotros pedimos para dice aquí esta versión, ¿verdad? Para gastarlos en nuestros deleites, solo en nosotros. Pero sin embargo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y tal vez sea un tema más adelante, dice que nosotros debemos de orar, no en la carne, no para nuestros deleites, sino que debemos de orar en el Espíritu. En el Espíritu. Y Romanos, al mismo apóstol Pablo en Romanos menciona, ¿verdad? Que el Espíritu es quien gime delante, que ora por nosotros, que intercede por nosotros, como con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu es el que dice, Señor, bueno, de una manera jocosa, vamos a decirlo así, nosotros estamos pidiéndole algo a Dios, pero dice el Espíritu Santo, Dios, no le contestes oración, porque esa no es lo que yo deseo para él. El Espíritu dice que está intercediendo por nosotros, cómo debemos de orar. Por eso Pablo en Efesios dice, orad en el Espíritu sin cesar. Y cuando la oración es concedida, ¿verdad? En Efesios capítulo 2 y versículo 10, ¿verdad? El apóstol Pablo hablando, ¿verdad? Dice que nosotros también somos hechura suya, creados, dice, para buenas obras, para andar en buenas obras, las cuales el Señor predestinó desde antes. ¿Sí? Y muchos también hacemos caso omiso de esta enseñanza. Como popularmente se dice, nos entra por aquí y nos sale por aquí. Vamos a leer lo que dice en Hebreos. Sí, Hebreos, ahorita Hebreos. Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Hebreos 4, 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pero ¿de qué manera nosotros nos vamos a acercar? Confiadamente. Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Y entonces, ¿cómo es que nosotros nos acercamos ante el trono de la gracia? A veces Dudando. O sin fe. Entonces vemos que la oración implica fe. Y por eso muchas veces nosotros no recibimos, porque lo hacemos dudando. Pero dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Esto implica orar, implica comunicarse con Dios, pedir su ayuda y su guía para no caer en tentación. ¿Cómo es que debemos acercarnos a Dios confiadamente? Sí, confiadamente, teniendo fe, con fe, sí, pero orando, comunicándonos. No hay otra manera de que nosotros nos podamos acercar a Dios. Llega su hijo delante de usted y su hijo tiene una petición, tiene un deseo que usted le conceda. Pero si su hijo no le dice nada, ¿usted cómo va a saber?
Si su hijo tiene dolor de cabeza y su hijo no le dice nada, ¿usted cómo va a saber? Usted no va a sentir el mismo dolor que tiene su hijo, el dolor de cabeza, sino que tenemos que orar. Tenemos que orar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. En primera carta de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5 y versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, otra característica, que nuestras oraciones tienen que ser conforme a su voluntad y no tienen que ser conforme a la mía. Si en su voluntad está proveerme, yo les decía solamente como ejemplo, ¿verdad?, ese carro, pues qué bueno, pero si no, está bien, no pasa nada, bendito su nombre. Pero eso dice, y esta es la confianza, que si nosotros le pedimos alguna cosa, pero que es conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí mismo, Santiago capítulo 1 y versículo 6. Santiago capítulo 1 versículos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, Santiago capítulo 1 versículos 6 y 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces vemos que la oración va acompañada de fe. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces vemos, acerquémonos pues confiadamente, acerquémonos con fe, acerquémonos pidiéndole, ¿verdad?, que si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero pida con fe, no dudando. Santiago 1:17, unos versículos más adelante, Santiago capítulo 1 y versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no sombra de variación. Vemos, ¿verdad?, cómo Dios contesta, cómo Dios oye nuestras oraciones. Pero es necesario que nos acerquemos confiadamente, es necesario que nos acerquemos con fe, no dudando. Y si nosotros le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y vimos, ¿verdad?, en Mateo capítulo 7 y versículo 7, pedid, buscad, y hallaréis. ¿Y saben cómo lo confirma el Señor? Vamos a concluir en Jeremías, el libro del profeta Jeremías, capítulo 29. Jeremías capítulo 29 del 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. ¿Qué implica? Que nosotros le busquemos con todo nuestro corazón, que nos acerquemos confiadamente ante el trono de su gracia, que nos acerquemos no dudando, sino con fe, y oremos conforme a su voluntad, y Él nos oye. Por eso dice, entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. ¿Cuál es la manera que nosotros debemos de buscarle a Dios? En oración. Recordemos siempre que una de las joyas que tenemos nosotros, que Dios nos ha regalado, es la oración. Y que si la perdemos, estamos perdidos, realmente. Pero estamos, ¿verdad?, en riesgo de apartarnos de Dios.
si no hay comunión con Dios. Así es que, hermanos, yo los invito que juntamente conmigo, ¿verdad?, nos comprometamos individualmente y personalmente a buscar de Dios en oración. No pierdas, hermano, no pierdas esta joya tan preciosa, este regalo tan precioso que Dios nos ha dado a nosotros, el poder tener comunión, al poder tener intimidad con Dios. Yo creo que si nosotros lo hemos dejado, lo hemos hecho a un lado y hemos permitido que otras cosas ocupen ese tiempo, ocupen ese espacio, yo creo que es momento, ¿sí?, que nosotros podamos reflexionar y podamos tomar conciencia de que lo que necesitamos antes de todas las cosas es a Dios, tener comunión con Él en oración. Yo te invito, hermano, juntamente conmigo hagamos una oración esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Dice tu palabra, Señor, que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Señor, pon el querer como el hacer, Señor, en cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que nosotros te busquemos, que nosotros estemos comprometidos, Señor, contigo en oración, velando y orando siempre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, en este tiempo. Te pido, Señor, por tu palabra, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que dé fruto en los corazones por lo cual ha sido enviada. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos, tanto los que están aquí presentes, Señor, por los que están a través, Señor, de estas plataformas, Señor, por aquellos que en algún momento determinado lo escucharán o verán, Señor, este mensaje, Padre. Sabemos, Señor, que tú eres el centro de todo, Señor, que nosotros pregonamos, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos fuerzas, danos fortalezas, danos el deseo, Señor, de orar, el deseo de buscarte, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para su gloria y su honra. Amén y amén.